Saludos nuevamente dialogando online en el canal Guajiro Agramontino. Hoy para hablar de boxeo con mi entrañable amigo desde Toronto, Canadá, licenciado José Acosta. Estimado amigo, saludos. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí bien, Muy bien, me un alegro poco mucho. fónico, un poco fónico por No, pero se escucha perfectamente. Eso tengo pasa. Yo tengo he gripe. pasado tantas veces por ronquera, difonía. Bueno, Ujú. tanto que me han operado 2 veces de las cuerdas vocales como Oh, enfermedad profesional. La primera vez, allá por los año 86, no fue oh, 86, 85, 86, creo que fue 85. Fue mi debut como narrador deportivo de béisbol en el Estadio Tricontinental allá en Guaymaro, provincia de Camagüey, en Cuba. Pero tenía oh una my gripe God. tremenda, no usaba bien la voz, no respiraba, hablaba con la garganta y eso me generó un pólipo. Me operaron. Y más de 20 años después en La Habana también con una gripe tremenda, volvieron a operarme porque en una olimpiada del deporte cubano, si mal no recuerdo fue la primera, también tuve mucho trabajo y eso me ocasionó un nódulo. Y otra operación otra vez. Las únicas operaciones que ha recibido mi cuerpo en mi vida. Bueno, yo gracias a Dios no me he tenido que operar las cuerdas vocales, pero ahora tengo gripe. Ah, sí. Eh, Hable bajito y lo menos posible y ya. Pero aquí vas a tener que hablar. No, Porque no, no, eso no, no tiene hoy problema. vamos a hablar del deporte de los puños, del boxeo. Un deporte, mi amigo José, que yo seguí mucho antes de ser narrador deportivo. Los primeros campeonatos mundiales amateur, vamos a hablar de boxeo amateur. A propósito de que este 14 de mayo terminó en, en Uzbekistán, en Tashkent, Uzbekistán, el 22º campeonato mundial. Campeonatos que empezaron en 1974, precisamente en nuestro país, en La Habana, Cuba, donde la mayor de las Antillas presentó un equipo de boxeadores tremendo. No sé si recuerdas aquel campeonato. Seguro. Ajá. Fue electrizante en todos los aspectos. Me recuerdo peleas memorables como la de Mate Parlo contra Sito Soria o la de Emilio Correa contra Clinton Jackson. Clinton Jackson. Óyeme, qué memoria Wow. la tuya. Fueron buenas peleas. Howard Davis en 57 kilogramos Sí, que pues fue un gran boxeador en el y profesionalismo. Wilfredo Gómez, puertorriqueño. Ah, aquel fenómeno. Qué clase de Aquel boxeador. fenómeno contra Mariano Álvarez. ¿Te Él acuerdas? fue contra Bautista Hernández, el de Pinar del Río, 54. No, Mariano estaba en 57. No, Mariano Álvarez. Bautista vino después, no es de esa generación. No, Bautista. Bautista estuvo en los Juegos Olímpicos de 1980, pero en el 74 no estaba en el equipo Cuba todavía. Fue Mariano Álvarez. Era de 57 kilos. Wilfredo Gómez era un gran pegador. Wilfredo Gómez era 54 kilos y quien peleó con él fue Bautista Hernández. No. Vamos a dejarlo ahí, pero podemos verificar. Ahí lo vamos a dejar, pero yo te digo que no. Bueno, Eh, después lo eh, vamos. en 54 kilos, en aquel mundial, El de 57 era Era Orlandito Martínez. ¿Te Howard acuerdas? Davis. Howard Davis fue el boxeador que participó en los 57 kilogramos que peleó con Mariano Álvarez. Sí. Armandito estaba lesionado y no participó. No, Orlandito Martínez fue el representante de Cuba en los 54 kilos en ese primer campeonato mundial. Búscalo Fue ahí. en la Olimpiada del 72, pero en el 74 fue Bautista Hernández. Pero bueno, pero no fue Bautista Hernández, te lo puedo asegurar. Bueno, está bien. Bautista Hernández estuvo en los Juegos Olímpicos de Moscú 80, donde una buena cantidad de países no participaron, y en la final le ganó al venezolano Bernardo José Piñango. Con 18 años, creo que tenía 19 años, tenía Bautista Hernández, era muy joven. Ahorita vamos a revisar, ya empezamos discutiendo y de verdad que yo quisiera discutir contigo ahora, pero el tiempo se nos acaba, el Seguro. tiempo corre. De este 22º Campeonato Mundial de Boxeo en Tashkent, que ha tenido la participación de 538 boxeadores. No de todo el Sí. mundo, porque mira, a la Federación Internacional de Boxeo Amateur darle participación a los pugilistas de Rusia y Bielorrusia, tú sabes que hay un boicot que yo digo que es más político que deportivo contra Rusia, de los deportistas de Rusia, ahora de Bielorrusia. Pues bueno, Estados Unidos no quiso participar
el Reino Unido tampoco, Canadá tampoco, Irlanda, Ucrania, tiene que ver con la invasión también de Rusia a Ucrania. Y entonces eso se va, como siempre, al ámbito deportivo y no pudieron participar. O sea, no quisieron participar porque invitados estaban. Pero no obstante a ello, 538 boxeadores le dieron protagonismo a este 22º campeonato mundial. Eh, un evento, yo te digo, es mi criterio, es probable que no estés de acuerdo conmigo, pero el boxeo amateur de hoy, de hace un tiempo a la fecha, no tiene que ver con aquel boxeo que estamos hablando de 1974, cuando se hizo el primer campeonato mundial en La Habana, Cuba, ni siquiera con el mundial que se hizo en Belgrado, Yugoslavia, 4 años después, en 1978. Ahí fue donde nuestro compatriota Adolfo Horta se coronó campeón por primera vez, en esa ocasión en los 54 kilos. Ahí Cuba presentó un gran equipo también de boxeo. Teófilo seguro. Stevenson, imagínate, un equipo de primera. Y esos boxeadores que Cuba presentó en los primeros campeonatos del mundo amateur, si hubieran llegado al profesionalismo, no tengo la menor duda que la mayoría de ellos hubieran sido estrellas en el boxeo profesional. Bueno, el primer cambio que hay en relación a lo que dice en este mundial y en el boxeo de hoy es que lo de amateur es solo un término, Exacto. digamos, para diferenciar los Sí, que participan en eventos bajo el auspicio de la IVA y los que participan en otras dos organizaciones mundiales de boxeo. Pero realmente todos ya son profesionales porque participan en peleas profesionales, incluso contra los de las otras organizaciones, como ha sucedido con los boxeadores cubanos y con casi todos los que están ahí. exactamente. Y están ya participando en eventos internacionales de boxeo profesional. Seguro. Y ganan dinero, incluso en este mundial le van a dar $200,000 al que gane oro, 100,000 al que gane la plata y 50,000 al tercer lugar. Bueno, para despejar la duda que estábamos discutiendo, ni usted tenía razón ni yo tampoco. No, sí, lo de Bautista Hernández ya estoy pensando que no es el nombre, pero era 54 kilos. Mira, Mini Mosca, aquel campeonato mundial de 1974, cuando aquello eran 11 divisiones, hoy Sí, van por 13 divisiones ya en el boxeo de hoy. Bueno, Jorge Hernández fue en los 48 kilogramos que ganó la medalla de oro, se coronó campeón al vencer a un gran boxeador keniano, Stefan Muchoki. Estefan Mucho, Douglas Rodríguez, el gran Douglas Rodríguez, el 51. estuvo en los 51 kilos, se coronó, le Va, ganó un buen boxeador de Venezuela, Alfredo Pérez. En peso gallo, como tú decías, efectivamente, Wilfredo Gómez le ganó a Jorge Luis Romero. es el tipo de Pinal de Río. Yo Por qué eso te pasa que troqué decía, el nombre. sí, por eso te decía que ni tú ni yo habíamos tenido razón. Pues yo decía que Mariano Álvarez, y Mariano Álvarez, como tú dices, efectivamente tuvo los El 57. 57. En los 57 fue medallista de bronce en esa división. Ajá. Luis Echaide estuvo en los 60 kilos, fue bronce también. En los Aldama, 63,5. 63 y medio. Emilio Correa en los 67, que como tú señalaste acertadamente, le ganó a Clifton Jackson, un gran boxeador de Estados Unidos. Que después fue campeón mundial. Exacto. En los 71, Rolando Garbey le ganó a otro gran boxeador venezolano, Alfredo Lemos. Rufar Rizkiev, Ganó los 75. sí, en ese peso representó a Cuba Alejandro Montoya. Alejandro Montoya, que no llegó a la final. No llegó a la final. Y tú hacías alusión a Mate Parlov, que hizo aquel gran combate contra Gilberto Carrillo, matancero, 81 kilogramos. Exactamente, con Gilberto Carrillo, no Cito Soria, yo dije Cito Soria, en eso estaba Sí, equivocado. Sito Osorio estuvo en el siguiente mundial en Sí, que lo ganó. 1978 y lo ganó. Ujú. Y ahí en esa división de los 81 kilogramos, bueno, el campeón fue el entonces yugoslavo Mate Parlov, ya Yugoslavia como país no existe hoy en día. Le ganó a Oleg Korotayev de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. Y en bronce quedaron uno que fue inmenso en el boxeo profesional de Estados Unidos, León Spinks. León Spin, que después en la Y Olimpiada de Montreal ganó. exactamente, ahí le ganó a Andrés Aldama, digo a Sito Soria. Sí, Y Otto Sánchez de la entonces República Democrática Alemana fueron los medallistas de bronce. En más de 81 kilogramos, el gran Teófilo Stevenson
que en el boxeo profesional hubiera sido invencible, le ganó a Marvin Stinson de Estados Unidos. que Ese también fue fue el campeón equipo mundial. Cuba en el lejano 1974. Marvin Stinson también fue campeón mundial profesional después. Después, exactamente. Mm. Y realmente en aquellos años Cuba tenía una cantidad de boxeadores extraordinarios, cuando aquello no se boxeaba con cabecera, los guantes no estaban tan acolchonados como hoy. Fíjate que hoy los fuera de combate no abundan en el boxeo amateur, no abundan. No, no, porque hay ahora mucha especulación en el ring. Se ha perdido, por eso es que muchos boxeadores cubanos que han sido exitosos en el mundo amateur, en este mundo de boxeo especulativo, cuando llegan al profesionalismo, no pueden imponerse, porque sencillamente en el profesionalismo lo que vale es el golpe, es la espectacularidad del combate. Eso le pasó a Guillermo Rigondó, que ha ganado y ha perdido y Sí, ha tenido un paso, en mi opinión, bastante lejos de lo que él era en el sí, otro mundo. sí. Ha sido bastante exitoso. Ahora le va muy bien a Robéis y Ramírez, le Sí, va ese muy sí, bien. porque ese sí fue, a pesar de que era amateur, siempre fue fogoso y era un Sí. tipo golpeador. Sí, y el Era, boxeo profesional se basa mucho en la ofensiva, en la claro, es agresividad. lo que a la gente le gusta ver. Es lo que le gusta a la gente. La gente para ver una pelea como si fuera una función de ballet no va. Sencillamente no da taquilla. Exactamente. La gente paga para ver boxeo y boxeo es golpearse. Es golpearse. No es el campeonato del estilismo. Así es. Mira, este muchacho Jordanis Jugás le ha ido muy bien, Sí, que fue del sí, equipo ese. Cuba también, estuvo en eventos Pero internacionales. ese se fue cuando sin ser un exitoso en el máter. Él Así toda es, su así carrera la ha es, hecho así es. profesional, Lo que sí exitoso. está claro, mi estimado amigo, de que de Cuba, aquí en México, por ejemplo, que México ha tenido tan buenos boxeadores, cuando yo hablo Cuba, dice, oh, grandes boxeadores, Cuba se identifica mucho por la calidad de su boxeo. Incluso se habló mucho de una escuela cubana de boxeo, que fue impulsada no solamente por Alcides Agarra, todos los méritos se le achacan a Alcides Agarra, pero realmente uno de los artífices de esa escuela cubana de boxeo fue Pedro Roque. Sí, Pedro Roque, que terminó yéndose para Estados Unidos. ¿Sabes que Pedro Roque lo sancionaron? No sé, fue por un grupo de deserción en un evento internacional cuando él fue, luego de estar durante muchísimos años como director técnico del equipo nacional juvenil, que era realmente quien formaba a los boxeadores. Él lo formaba y Alcides Agarra ya lo recibía formado porque era la etapa inferior a la máxima, a la élite. Y Pedro Roque, cuando era director técnico del equipo nacional de boxeo, va a un evento internacional y se le quedaron tres o cuatro boxeadores, no me acuerdo cuánto la cifra en este momento. Y cuando regresó lo sancionaron y lo separaron completamente y él no estuvo de botaron acuerdo. el sofá, ¿Eh? botaron el sofá. Botaron el sofá. Entonces, porque en Cuba lamentablemente todo se hace tarde, esto de la incursión de los boxeadores cubanos en el boxeo profesional debió producirse hace muchos años. Pero bueno, y entonces Pedro Roque se va del equipo nacional, lo sacan, no está de acuerdo y tú sabes lo que hizo. Un hombre de ese nivel, un hombre que doctor en ciencias del deporte, especializado en boxeo, se puso a barrer calles en La Habana y finalmente se fue del país. Pedro Roque, excelente persona, lo conozco, he conversado mucho con él. Sí, vive en Estados Unidos y ya está entrenador de Sí, boxeadores y profesionales. está trabajando creo que con Azerbaiyán ahora, en este mundial. Creo que está allí, Pedro Roque. Bueno, hablemos de vuelta al 12º Campeonato Mundial que finaliza este domingo 14 de mayo en Tashkent, en, en Uzbekistán. Pues aquí Eh, está. el equipo cubano bastante renovado, porque hay que decir que también ha habido muchas deserciones de los principales boxeadores, entre ellos Robéis y Ramírez del equipo nacional. Sí, sí, ha habido una emigración, prefiero decir emigración bastante amplia de todos los deportes en Cuba, bueno, de todas las actividades, pero estamos hablando de buceo. Y realmente se han ido muchísimos boxeadores que ahora mismo hubiesen tenido posibilidad de ganar el mundial, como Kevin Brown y ese que tú mencionas y otros más. Y entonces la suerte es que Cuba siempre tiene una cantera para renovar. Sí, hay una gran cantera. Bueno, vamos a decir los nombres de los que integraron el equipo cubano en este mundial en Tashkent. Alejandro Sí, Claro en los 48 kilos,
Eh, Erisland Romero en 51, Giovanni Beitía, un veterano en el equipo nacional 54, no pudo llegar, o sea, no. Saidel Horta en los 57, Ujú. Erislandis Álvarez 60 y Lázaro Álvarez 63 y medio. Exacto. Lázaro Álvarez, que está otro veterano en el equipo cubano, perdió, ¿no? En busca del pase a la final. Y Roniel Iglesias también, otro veterano. Este era un pupilo de Pedro Roque, lo formó, me acuerdo que era muy jovencito, me lo presentó un día allí en la Escuela Nacional de Preparación, la que se conocía como ESPA, en Cuba, la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético de La Habana. No pudo llegar a la final en los 67 kilos Roniel Iglesias. Jorge Cuellar en los 71 Sí, y Joenly Hernández, el camagüeyano, de los 75 kilogramos. ganó, por cierto, la medalla de oro en este mundial en la primera cartelera final efectuada el sábado 13 de mayo y se coronó campeón mundial Joenly Hernández. Arlen López, que ha sido bicampeón olímpico, fue en los 80, y otro nuevo en el equipo, Nelson Williams, en los 86 kilogramos. En el caso de Y, Arlen y López tu también. favorito, y tu favorito es el que es el de la siguiente división. Espera un momento. Arlen López no pudo tampoco llegar a la final, perdió. Hay que decir que Cuba llegó en busca del pase a la final con 23 victorias consecutivas en este campeonato mundial, pero sus principales estrellas perdieron en la etapa de, Discutiendo bronce, perdieron. sí, discutiendo bronce, perdieron. Ya decía Nelson Williams en 86 y Julio César La Cruz, que es un boxeador que tiene una buena cantidad de títulos, tiene varios años en el equipo nacional, con cuyo estilo nunca he simpatizado. Realmente me parece que en tiempos en que en Cuba había un boxeo fuerte, un boxeo sólido, Julio César La Cruz no hubiera podido lograr esta cantidad de títulos que tiene en este momento. Y Fernando Arzola en más de 91 kilos, que también perdió en esa jornada fatídica de Cuba, cuando había hilvanado, como comentaba ahorita, 23 victorias consecutivas. Azola perdió ayer. Perdió, Ayer, ayer sí, perdió. sí. Sí, el sábado día 13 de mayo perdió. Ese es el Bueno, equipo te propongo cubano. ver los resultados de la semifinal y la final, o sea, cómo van ahora específicamente todas las divisiones, una por una. Sí, correcto, correcto. Bueno, empieza tú por 48. Empiece usted. Ahora Ah, bueno. yo, Bueno, bien. a ver. Entonces, los 48 kilogramos, eh, la pelea por la medalla de oro fue ayer entre Taskin Alexberdovic de Sí, Georgia sí. y Sanchar Tashkenbay de Kazajstán. Ujú. Ganó el kazajo 5-0 y se proclamó campeón mundial ayer en los 48 kilogramos. Correcto. Fueron a la final en los 51 kilos Hassanboy Dusmatov de Uzbekistán y Bilal Benanam de Francia. Ganó el uzbeco por nocaut en el primer asalto. Ajá, ese fue en los 51 En los kilogramos. 51 kilos, sí. Sí. Entonces, en la división de los 60 kilogramos, la final fue entre Sofian Omiamja. Este señor fue defensor de su título mundial anterior. Sí. Es de origen Con, africano. sí, pero pues, participa compitiendo por Francia. Sí. Y Erislandis Álvarez, uno de los nuevos, de las nuevas promociones en el equipo Cuba, que por cierto fue uno de los que mejores lució en toda la etapa. Ganó el francés 4-1 y se proclamó campeón mundial ayer. Así es. En los 67 kilogramos, Asakuja Mudinuyayev de Uzbekistán le ganó a 5-0 a Dulat Bekbayov de Kazajstán y se coronó campeón del mundo. Ajá. En los 75 kilogramos que tú mencionabas, Uh -huh. nuestro representante de Camagüey, Joenly Hernández, le ganó 5-0 a Wenderlei Pereira de Brasil Uh -huh. y se proclamó campeón mundial, que en este caso es bicampeón porque también estaba Sí, defendiendo su título anterior. así es. Y en más de 92 kilos, Bajodir Halolov de Uzbekistán le ganó por abandono al cubano Fernando Arzola en el segundo asalto.
Sí. Alolov, medallista de oro, campeón mundial. Arzola, medallista de plata. Sí, después el Comité Técnico de la IVA rectificó el abandono y le colocó RCC. RCC, sí. Sí, Siempre, por lo general, ha habido diferencias históricas entre qué es un abandono y qué es una RCC, porque el sí. abandono es cuando tiran la toalla y entonces ya sabe que esa Porque es la que se hubo aplica. eso, existió eso. O Sí, sea, dicen que los entrenadores cubanos pararon la pelea. sí. Por Y, tanto, desde el punto de vista de lo que se conoce popularmente, fue un abandono, porque los entrenadores pararon. Pero se consideró que como el hombre le había dado una paliza, incluso le había ya propinado un conteo de protección al cubano, entonces al final le pusieron RCC. Al así final es. lo mismo, perdió. Y en la segunda Entonces final, hoy todavía está en ejecución ahora sí, hay otro cubano, Saidel Horta, en los 57 kilos, que por cierto es debutante en ese tipo de evento, en Campeonato del Mundo, contra Kalokov Abdulmalik de Uzbekistán. Es el rival, muy difícil el rival que tiene. muy difícil. Y máximo porque es de la sede. En los 54 kilogramos van a competir hoy Obik Yurayev de Uzbekistán Ujú, y Mahmoud Salvichikian de Kazajstán. sí. Diga ahí todas las finales de hoy porque yo no las tengo aquí ahora en este momento, a la vista. Bueno, entonces en la otra final de hoy, en los 63,5 kilos, va a pelear el mongol Chinsorin Batarkushki. Este fue el que le ganó al cubano en la instancia anterior. Va a pelear Sí, contra Ruslan Abdulayev de Uzbekistán. En la división de los 71 kilogramos van a pelear a Slavek Chimbergegov y ujú. Saibachir Yarafov de Uzbekistán. Estos nombres son bastante difíciles de pronunciar. Sí. En los 80 kilogramos va a pelear un chino, que a mí me parece que no debe ser un chino de nacimiento, porque se llama Tanglatihan Tuohetoerkibikiki, Puede ser mongol, es probable que sea de origen mongol. contra Nubek Oralbey de Kazajstán. Ujú. Y en la división de 92 kilogramos se van a enfrentar Muslim Gashimarov de Rusia contra Aziz Abig Mojidini de Italia, que este también es de origen árabe. Y, mira, y finalmente los 86 kilogramos, la pelea será entre Charabuddin Atayev de Rusia y otro cubano, pero que representa a Azerbaiyán, que se llama Lorenzo Alfonso, que es defensor de su título mundial obtenido en el mundial anterior. Sí, porque hay varios cubanos que están participando por otros países también, Sí, en tanto total había 7. entrenadores como boxeadores. Sí, boxeador había 7, los otros 6 perdieron, queda este Lorenzo Alfonso, que es favorito para ganar hoy de nuevo y ser Sí. bicampeón mundial. Ujú. Y hay que decir que en el mundial anterior, la 21 edición de este tipo de evento efectuada en Ekaterimburgo, Rusia, Cuba alcanzó el primer lugar por países con, con un total de 3 medallas de oro y 2 de bronce. Y ya este no lo va a lograr. No, ya no puede. Ya no puede Eh, porque tiene un título, le queda uno y va difícil contra el uzbeco. sí, es muy posible. La gran mayoría de los expertos consideran que el Uzbeko va a ganar, que además Uzbekistán ha tenido un gran equipo de juego, porque hay siempre la tendencia a minimizar el resultado del rival. Y a mí me Sí. gusta lo contrario. Y Primero a hay que justificar reconocer, incluso la derrota al cubano, no, porque los jueces no exactamente, fueron no sé qué, no sé cuánto, ajá, pero no hay que ser pero lo realista cierto, y objetivo. el equipo de Uzbekistán es un excelente equipo. Ajá. Eso es lo primero. En segundo lugar, está en su patria, en su tierra, que eso siempre ayuda. Y honestamente, en algunas peleas, no solamente contra cubanos, ha habido votación de jueces cuestionables, pero en buena medida, con los que legalmente han ganado, igual tuvieran el primer lugar. Sí, sin dudas, sin dudas. Y tocas un punto interesante, este asunto de las malas decisiones de los árbitros, la incluso corrupción de algunos jueces en la historia. Yo recuerdo el que se hizo en Moscú, cuando despojaron a Pedro Orlando Reyes, otro cuando Juan Hernández Sierra se sentó en el medio del ring, ¿te acuerdas? Y ese fue en Reno, en Estados En Unidos. Reno, Nevada, Estados Unidos, en 1980 y 6, tanto. ¿no?
86, Creo exactamente. que fue en 86. El asunto los malos manejos de las decisiones de los árbitros en general, la actuación de los árbitros ha llevado a que el boxeo haya sido castigado incluso, amenazado de ser sacado del programa olímpico. En este momento está pasando por una etapa No difícil. está en el programa olímpico No de está, Francia no está en en el este programa momento. olímpico porque ha habido corrupción entre sus directivos, malos manejos arbitrales, de todo. Y entonces esto ha afectado mucho el boxeo. Yo me acuerdo que en Seúl, en los Juegos Olímpicos de Seúl, donde Cuba lamentablemente no fue, Teófilo Stevenson se hubiera coronado allí, por ejemplo, aquello fue un desastre el trabajo de los árbitros, evidentemente comprado en su inmensa mayoría, y eso ha afectado mucho el boxeo. No, y últimamente también ha existido un conflicto bastante eh, importante entre el Comité Olímpico Internacional, la Junta Directiva, y la Federación Internacional de Buceo, por lo que se ha dado en llamar malos manejos, la Mm, falta de transparencia en la administración de la Federación Internacional. El Comité Olímpico le ha dado diferentes oportunidades, le ha dado diferentes recomendaciones, la Federación no las ha cumplido. Por ejemplo, en la Olimpiada de Tokio participaron los boxeadores representados por el Comité Olímpico, mm, no permitieron que participara la Federación Internacional y sí, ahora está fuera del programa en Francia. Y este tema que tú mencionas ahorita es un nuevo punto de conflicto, sí. porque el movimiento olímpico le indicó a la Federación Internacional que vetara a Rusia y a Bielorrusia por el ataque de genocidio que están haciendo contra Ucrania. Y ellos ignoraron esa recomendación y entonces se produce un Sí. boicot de 22 países Ujú. que afectó el desarrollo del mundial. 22 países que no están. O sea, yo creo, por el camino que van, que el boxeo lo van a dejar fuera de la Olimpiada y eso sería un golpe demoledor para Cuba. Creo que sería un golpe demoledor para el boxeo y para la Olimpiada, porque Y para yo, Cuba yo, en particular. yo tengo mis criterios sobre el Comité Olímpico. No, No, no precisamente es la transparencia lo que ha caracterizado. Un día vamos a hablar, a dedicar un no, de programa a eso. acuerdo. Lo que pasa es que el que manda, manda. Sí, claro, Las cosas son como son. pero el Comité Olímpico lo menos que ha sido es transparente y De justo acuerdo. a lo largo de la historia. Lo hemos visto No, varias seguro. O veces. sea, ha habido entrega de Juegos Olímpicos De amañados también todo, ahí. de todo, de todo. Bueno, Pero vamos a, el que tiene el sartén por el mango es el el Comité que Olímpico. manda, lamentablemente, el fuerte es el que decide. Y la Federación Internacional también ha tenido bastante problemas, por lo que tú decías del fraude de los árbitros y Sí, por otros temas de manejo de la finanza. así es. Bueno, sin tener en cuenta lo que ha pasado en este mundial históricamente en el medallero de estos campeonatos mundiales amateur de boxeo, Cuba lidera ampliamente el medallero con 80 de oro, 35 de plata, 28 de bronce y 143 medallas en total. Sí, sí, a lo largo de la historia de los mundiales ha sido Cuba quien ha llevado la voz cantante. Y además porque después, en un momento determinado, que ya se venían desarrollando, creo que habían hecho 3 o 4 mundiales, no recuerdo bien, se produce la desintegración de la Unión A la Soviética Unión Soviética. y se produce la, o sea, la desintegración como sistema organizativo del deporte del CAME. Entonces, eso hizo que, por ejemplo, los boxeadores que participaban por la Unión Soviética se dispersaron Se dispersaron. por una gran cantidad de países que surgieron. Después hubo otras nuevas divisiones políticas administrativas en Yugoslavia y en otros lados. Y entonces, cada vez que entraba un país nuevo y ganaba, tenía una primera ocasión. Sí, Y señor. el récord de la Unión Soviética se quedó. Sí. Entonces, eso también favoreció para que la diferencia de Cuba fuera más amplia. Más amplia. Siempre fue primero Cuba. Sí. Rusia en segundo lugar en el medallero con 42 de oro, 34 de plata y 41 de bronce, Si le sumas a 117. Rusia las de la Unión Soviética, se acerca bastante a Cuba. Exactamente. Y Estados Unidos en el tercer lugar con 18 de oro, 13 de plata, 19 de bronce y 50 en total. Estimado Indiscutiblemente. amigo, el tiempo se nos acabó el combate. Muy bien, está muy Ya bien, hemos consumido ya los minutos que teníamos dispuestos para este programa. muy bien. Este es un tema fascinante, el deporte en general. Creo que deberemos volvernos a ver en estos temas del deporte. Claro que sí. Esperamos comentarios, opiniones que reproduzcan nuestro programa, que lo compartan, que nos den like. Se lo agradecemos muchísimo. Y al que no se ha suscrito, o la que no se ha suscrito, que se suscriban.
Con muchísimo gusto, vamos a estar atentos. Por favor. Excelente día ya en Toronto, Canadá. Igualmente, en Monterrey. Muchísimas gracias, mi amigo licenciado José Acosta. Hasta la próxima. Saludos, Hasta la amigos. próxima. Gracias. Chao.